para los que saludé y no estaban. Lo que vamos a ver el día de hoy son instrumentos de medición ideales, ¿sí? Los instrumentos de medición son justamente, como lo dicen las palabras que los describen, nos permiten conocer las magnitudes de los circuitos, en este caso. ¿Sí? Vamos a ver el voltímetro y el amperímetro, ¿sí? El voltímetro, como su nombre bien lo representa, me va a medir diferencias de potencial, ¿sí? Y el amperímetro me va a medir corrientes. Bien, entonces, vamos a arrancar con qué significa que sean ideales estos instrumentos. Ideales implica que no afectan, a ver, lo voy a anotar acá, no afectan el funcionamiento de los circuitos, ¿sí? No afecta al circuito. Bien, entonces, el voltímetro lo voy a representar como este circulito con estos dos cablecitos, ¿sí? Con estos dos cablecitos de acá. Lo que hace el voltímetro es medir la diferencia de potencial de cualquier cosa que yo le conecto entre el cablecito 1, ¿sí? Y el cablecito 2. Entonces, el voltímetro es un aparatito que tiene una pantallita así, donde aparecen los numeritos, por ejemplo, qué sé yo, 12 volts, una cosa así. Y lo que hace el aparato es internamente hacer la cuenta. B1 menos B2, ¿sí? O sea, la diferencia potencial entre lo que está acá y lo que está acá, ¿sí? Hace esta cuenta. ¿Sí? Si algo no se entiende, me paran, me consultan, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo conectamos esto? ¿Sí? Si yo quiero, por ejemplo, medir la diferencia de potencial, ¿no? Tengo este circuitito, ¿sí? Una pila de 10 volts, digamos. Y quiero conocer la diferencia de potencial o la caída de potencial, ¿sí? Que cae en la resistencia. ¿Cómo lo conectaría? ¿De esta manera que hice acá o de esta manera que hice acá? No sé si alguien abra el micrófono porque no estoy viendo el chat. ¿La primera? Bien. Entonces, lo conectaríamos de la primera manera, ¿sí? Esta claramente no, pero bueno, ahora vamos a pasar a explicar por qué no, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que estábamos viendo instrumentos de medición ideales, ¿sí? Eso quiere decir que no afectan el funcionamiento de los circuitos. La única manera de que esto no afecte el comportamiento del circuito, si esta es la correcta, ¿sí? La única manera de que esto no suceda, ¿qué es? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que no afecte el circuito? ¿No? Para que no afecte este circuitito de la pila con la resistencia. Si no tiene que cambiar nada en el circuito, implica que la diferencia potencial entre este punto y este punto de acá tiene que seguir siendo de 10 volts, porque eso es lo que me está indicando la pila, ¿sí? Y además, la corriente que circula por esta resistencia, ¿sí? Tiene que ser la misma antes y después de conectar el voltímetro, ¿sí? Entonces, eso implicaría que la corriente que circula por el voltímetro es cero. Ay, no, acá puse B. Acá va. ¿Se entiende por qué? ¿Todo el mundo se está siguiendo? Porque capaz que estoy yendo muy rápido. Para que no me afecte el circuito, todas las variables, tanto la tensión como la corriente que pase por la resistencia, tienen que ser las mismas antes y después de conectar el instrumento de medición, ¿sí? Entonces, la corriente que circula por la resistencia tiene que ser la misma antes y después de conectar el voltímetro. Por lo tanto, la corriente que pasa por el voltímetro sí o sí tiene que ser cero, ¿sí? Entonces, esto también, esto lo voy a copiar, lo voy a dejar para el costado.
Esto también implica que si la corriente es 0, implica que el voltímetro lo podemos representar como una resistencia que tiende a infinito, ¿no? ¿Todo el mundo me sigue en eso? ¿Por qué? Porque la corriente siempre va ¿por dónde? Por el camino que le representa menor resistencia, ¿no? Entonces, la corriente, si tiene acá una resistencia, si acá tiene una resistencia que tiende a infinito, nunca va a tender a ir por este lado, ¿sí? Entonces, toda la corriente va a seguir circulando por la resistencia de acá. ¿Bien? ¿Todo el mundo me va siguiendo? Supongo que sí. Están un poco callados. Pero bueno. Entonces, como dije anteriormente, para medir la caída de potencial acá, esto vamos a separarlo así, por las dudas. Para medir la diferencia de potencia que cae en la resistencia, esta no es la forma correcta de conectarlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaría acá si lo conectamos así? Con respecto a la corriente, por ejemplo. Tendría que ser 0. Perfecto. ¿Por qué? Porque tiene resistencia tipo infinito. Perfecto. Bien, exactamente. Si nosotros conectamos el voltímetro así, la resistencia que circula por esta malla, la corriente que circula por esta malla es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, como dijo el compañero, la resistencia que implica un voltímetro ideal tiende a infinito. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Todo el mundo lo entendió? ¿Alguien se quedó ahí? ¿No? No, Bueno, muy claro, Oscar. Todo bien. perfecto. Bien, bien. Entonces ahora vamos a ver el amperímetro. Bien. Como su nombre le indica, y no creo que sea ninguna novedad, ya como ya lo dije, el amperímetro mide corriente, ¿sí? Lo voy a representar con una A, porque soy una persona que es muy innovadora. Entonces, el amperímetro me va a medir la corriente que entra por acá y sale por acá, ¿sí? O sea, es la misma corriente, justamente. Entonces, como se trata de un amperímetro ideal, ¿qué es lo que tiene que pasar? No tiene que afectar el funcionamiento del circuito, y el circuito tiene que funcionar igual antes y después de conectarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, volvemos al mismo circuito de antes. Tenemos una fuente, una resistencia, y acá le voy a conectar el amperímetro, ¿sí? Bien, entonces, acá vamos a ponerle una R, y les propongo escribir esta malla, ¿no? Tomamos una circulación de corriente en este sentido, por lo tanto, la polaridad de la resistencia sería esta, ¿no? Entonces, escribimos la malla. Ahora, escribimos la malla arrancando por acá, ¿sí? Tenemos menos I por R. Digamos que tenemos el amperímetro ahí, es un instrumento de medición, pero podríamos decir que cae un potencial ahí, en principio, no podemos decir nada, ¿no? Más la tensión que cae en el amperímetro, más 10, ¿no? Más 10 volts, este es igual a 0. Esta es la ecuación de la malla de este circuito que escribí acá, ¿no? Entonces, como ya dijimos, un amperímetro ideal no afecta el funcionamiento del circuito. Por lo tanto, para que todo quede igual, la corriente y la tensión y las tensiones, todas queden igual, ¿qué es lo que tiene que pasar? Viendo es la ecuación de esta malla. Que no imponga diferencia de potencial, digamos. Perfecto, muy bien. Entonces, eso va a pasar si BA es igual a 0, ¿sí? Y a BA, ¿cómo lo podemos escribir también?
A VA lo podemos escribir como la corriente, ¿sí? Porque es la misma corriente que pasa por la resistencia, va a ser la misma que pase por la pilita, más la misma corriente que pase por el amperímetro. Entonces, esta I es la misma I de la resistencia que aparece acá, por una resistencia del amperímetro, ¿no? Digamos. Entonces, para que la VA sea 0, lo que tiene que ser 0 es la resistencia, ¿sí? Esto va a ser 0. Entonces, el amperímetro, la resistencia del amperímetro, la podemos simular, el amperímetro, perdón, se puede simular como una resistencia que tiende a 0, ¿sí? Donde justamente no cae ningún potencial, ¿sí? No existe caída de potencial en el amperímetro. Entonces, les hago una consulta más. Si yo quiero medir la corriente, ¿pasa algo si yo conecto esto así? Digamos que este es 10 volts y esto sigue siendo la misma R, ¿no? La corriente de acá, del caso, ponemos caso 1, ¿no? Y la corriente que me va a dar el amperímetro acá en el caso 2. ¿Son iguales o son diferentes? No tiene que dar igual, exactamente igual. Exactamente la misma corriente. ¿Todo el mundo lo ve eso? ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo el amperímetro en serie, ¿sí? Con todos los elementos del circuito, todos los elementos de la malla. Entonces, la corriente que pasa por esta resistencia, por la resistencia acá en el caso 1, es la misma corriente que pasa por la resistencia en el caso 2. Entonces, la corriente que me va a dar en el amperímetro es la misma, ¿sí? Tiene que ser la misma. Y en el caso de, como estamos en todo, que es todo ideal, también va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, pasando un poco en limpio las cosas, el voltímetro, ¿sí? Voltímetro. Si yo lo quiero conectar y medir una diferencia de potencial de algo, por ejemplo, si yo quiero conocer la diferencia de potencial de una resistencia o de una pila, por ejemplo, ¿cómo lo van a conectar? ¿En serie o en paralelo a la resistencia o la pila? Paralelo. En paralelo, ¿no? Si yo quiero conocer la diferencia de potencial que cae en esta resistencia, lo voy a conectar en paralelo y uy, y en la pila exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora, acá le voy a conectar una pilita porque si no, no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, el voltímetro lo conecto en paralelo. Bien. En el caso del amperímetro, bueno, un poco. El amperímetro. Si yo quiero conocer la corriente de una malla, o la corriente que pasa por una resistencia, por ejemplo, o la corriente que pasa por una pila, ¿cómo lo van a conectar? Yo tengo esta resistencia que está acá, y tengo, por ejemplo, esta pilita. ¿Cómo lo van a conectar? ¿En serie o en paralelo todo esto? En serie. Bien, perfecto. Entonces, se ve que igualmente, por ejemplo, si yo tengo este circuito de acá, para poder medir las corrientes, yo lo que tengo que hacer, sí o sí, es abrir el circuito, ¿sí? Porque para poder conectar cosas en serie, sí o sí tengo que abrir el circuito. En cambio, si yo quiero ir con el voltímetro y medir algo, no hay necesidad de abrir el circuito. Si quieren esto lo anoto. No tengo que abrir el circuito.
Y acá sí. Sí tengo. Bueno, y... ¿sí? Entonces, como ya dijimos, el amperímetro se conecta en serie. Bien, entonces, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguien? Porque capaz que fui muy rápido. Aquellos que no son de electrónica y no están cursando intro, capaz que están como medio, ¿qué es esto? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, yo ahora les voy a plantear, por ejemplo, vamos, tiqui, tiqui, tiqui. Uy, qué feo, qué feo, qué feo. Bien. Yo les voy a plantear un circuitito, ¿sí? Tengo un circuito de esta forma. Uy, qué feo. Que tiene una llavecita acá, una resistencia, que a esta resistencia la voy a llamar R chiquita, una pila y una resistencia R grande. ¿Sí? Bien. Entonces, esto lo voy a bajar un poco. Uy. Lo bajo un poco. Ahí está. Bien. No conozco ninguno de estos parámetros, ¿sí? No conozco. No conozco nada. No conozco ni R, ni E, ni R grandote, ¿sí? Pero bueno, yo agarré y fui con un voltímetro, ¿no? En un primer momento. Fui con un voltímetro acá, lo conecté. Lo conecté ahí. Y me dio que el voltímetro, la lectura del voltímetro me dio... A ver, vamos a poner primero llave abierta. Así vamos en orden, por las dudas. Llave abierta. Fui con el voltímetro y esto me dio 3,08 volts. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos hacer para conocer estos parámetros de este circuito. ¿Sí? Bien, como la llave está abierta, ¿qué puedo decir con respecto a la corriente que pasa por la malla? Es cero. Bien, se ve entonces que la corriente por acá es cero. Bien, ¿qué pasa con la corriente que pasa por el voltímetro? ¿Cuánto es? Bueno, ya lo escribí. El subconsciente. Como vimos anteriormente, la corriente que pasa por un voltímetro ideal, sí o sí, tiene que ser cero, ¿no? Entonces, si la corriente que pasa por la resistencia R grande, por la pila E y por la resistencia R es cero, yo lo que les propongo es lo siguiente. Vemos el voltímetro, ¿no? Y vemos dónde está conectado. Está conectado a esta patita de la resistencia de acá y a esta patita de la pila de acá, ¿no? Entonces, como dije, el voltímetro mide la diferencia de potencial de cualquier cosa que yo le conecte entre los dos cablecitos, ¿no? Entonces, B, que esto es lo que va a medir el voltímetro, ¿sí? Va a ser igual a una tensión, ¿sí? Que caiga en la resistencia R, más la pila, ¿no? Todo el mundo me sigue ahí, tiene mucho sentido, ¿no? Que lo que mida el voltímetro sea la caída de tensión en una resistencia, que esto lo voy a llamar BR, y la pila. Entonces, pero para este BR, ¿cómo lo vamos a escribir? Como I por R chiquita, ¿no? Y además, yo sé que esto,
por un dato del problema, me dio 3,08. Entonces, ¿qué podemos afirmar de todo esto? ¿Hay algún valor que podemos sacar? La pila. Bien, ¿por La qué? diferencia de potencial. Sabemos que I es nulo. Perfecto. Sabemos que I es 0, pero I es 0. Entonces, BR es igual a 0. Por lo tanto, la pila es igual a 3,08 volts. ¿Sí? Te lo voy a recuadrar acá. Espero que todos me hayan seguido. Si no, me van parando. ¿Ok? Lean, perdón, te hago una pregunta. Sí. El tema de esa ecuación, los signos, ¿los pone positivos porque sí o por algo? Sí, la verdad que no, lo puse positivo porque sí, pero bueno, ¿podría ir negativo? Sí, en realidad depende justamente de cómo conecte el voltímetro, la verdad, y cómo tome la corriente. El voltímetro me puede dar... Lo que pasa es que el voltímetro también tiene una polaridad. Si yo conecto, por ejemplo, ponele que este sea el cable 1, ¿no? Del voltímetro, y este sea el cable 2. Si yo lo conecto de el 1 donde está y el 2 como está acá, por ejemplo, me puede dar positivo. Pero si yo lo conecto al revés, me puede dar negativo. ¿Se entiende? Ah, ok. Sí. O sea, en base a eso Ok. pones los signos de la ecuación. Ahí tendrías, si fuera negativo, tendrías que poner menos, ¿eh? Eh, Ah, sí, no sé, debería capaz ponerme no. no sé, porque estaría tomando el sentido de la corriente para el otro lado. Ok, perfecto. Gracias. No, de nada. Bien. Vamos al otro caso. A ver, voy a escribir el caso de la llave cerrada. Bien. La llave ahora está cerrada, ¿sí? Tengo la misma pila, pero ahora tengo la resistencia. Me fui un poquito, pero bueno. Bien. Sigo teniendo conectado el voltímetro ideal acá. Pero ahora también tengo conectado el amperímetro acá. Entonces, por lo tanto, tengo que abrir la malla, ¿sí? Digamos que el amperímetro está conectado acá. El voltímetro ahora me da 2,97 volts, ¿sí? Y el amperímetro ahora me da 1,65 amperes. Bien. ¿Qué es lo que pasó? Que ahora el voltímetro me da una diferencia potencial más baja. ¿Qué es lo que cambió? La corriente tiene un valor ahora, ¿no? Perfecto. Ahora acá la corriente es distinta de 0, ¿sí? Bien, yo lo que les propongo es escribir la malla de la ecuación de la malla, ¿sí? No sé qué sentido de corriente quieren tomar. Tomo el mismo sentido de corriente que escribí acá, ¿sí? Entonces, con este sentido de la corriente, la polaridad de la resistencia es esta, y la polaridad de esta resistencia es esta de acá, ¿no? Bueno, y la de la pila es fácil, ¿sí? Bien. Entonces, no sé por dónde quieren que arranque a escribirla. Arranco por acá. Tengo menos
I por R menos E menos I por R. Ay, me quedaron todos en menos. Qué feo. Y esto es igual a 0. Todo el mundo me sigue que esta es la ecuación de esta malla que está acá, ¿no? De nuevo, la corriente que circula por el voltímetro sí es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se tratan de instrumentos de medición ideal que no cambia el funcionamiento del circuito. ¿Sí? Entonces, a partir de acá, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué datos tenemos? Este amperímetro A, ¿qué es lo que me está midiendo? Chan, chan. La corriente. Sí, perfecto. El amperímetro me está midiendo la corriente. ¿La corriente de dónde? Pero una pregunta. Sí. Nosotros empezamos por la cruz. Lo que no está cerrando es por qué sería 0. O sea, sé que es por el voltímetro, pero no pasamos por el voltímetro, ¿no? En esta malla. No, perfecto. Buenísimo. Está bueno que me hayas dicho eso para que yo pueda decir algo. Sí, el voltímetro, como la corriente es 0, la resistencia es infinita. Si yo conecto el voltímetro ahí como está conectado, no significa que yo acá tenga otra malla, ¿sí? No es que yo ahora puedo ir y hacer una ecuación, de toda esta malla de acá, por ejemplo. ¿Sí? La malla sigue siendo la única que hay. Esta malla, la naranja que acabo de escribir, no existe, ¿sí? La única que existe es esta de acá. La que pasa por la resistencia R chiquita, por la fuente E y por la resistencia R grande, ¿sí? Esa es la única malla que hay. Y yo la circulé en este sentido. ¿Sí? ¿Se entiende? Están medio calladitos. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, el amperímetro lo que me va a dar es la corriente que circula por esa malla. Ya la tengo. Entonces, este valor de acá es dato, ¿no? Es lo que me da el amperímetro. ¿Sí? Eso sería porque no hay nodos, ¿no? Exactamente. Sí. Hay solo Porque se una trata corriente. solo de una malla. Es por eso. Genial. Sí, sí. Eh, entonces, necesitamos ver otra cosa más. Por ejemplo, tenemos la tensión. Tenemos el voltímetro conectado de esta manera. Como ya les dije, mide la diferencia de potencial entre las dos cosas que le conecten los dos cables, entre los dos cables. Entonces, el B lo podemos escribir como, con este sentido de corrientes, menos I por R, menos C, ¿no? ¿Se podría escribir de esa manera? ¿Sí o ¿Te no? va a dar negativo o no? ¿Estás escribiendo la del voltímetro? Sí. ¿No te daría negativo ahí? Me parece que no. Ah, no, no, perdón, estaba pensando que la I era 0, pero no. No, no, no. Bien. Nosotros habíamos escrito, claro, lo que pasa es que antes lo había escrito al revés, pero como no había corriente, no tenía sentido poner un más o un menos acá, ¿sí? Eh, esta B que yo acabo de escribir es la diferencia de potencial entre el cablecito 1 del voltímetro y el cablecito 2 del voltímetro. ¿Todo el mundo lo ve a eso? Lo que hice es circular este tramito. Tengo miedo de ensuciar el eje.
es escribir las caídas de potencial entre en el tramito que está entre 1 y 2, ¿sí? Menos I por R chiquita menos E, ¿sí? Sería B2 menos B1. No, B1 menos B2. Creo, ¿no? Ok. O sea, B1 menos B2 iría de B2 a B1. Me perdí. A ver, para. Claro, porque es final menos inicial. O sea, si vamos de 1 a 2, sería B2 menos B1. Sí, es B2 menos B1. Sí, perfecto. Claro, no estaba pensando en ese sentido, pero sí es esto. Es B2 menos B1. Sí, perfecto. Pero bueno, esto que tenemos acá, sabemos que es 2,97, ¿sí? Porque es dato del sistema, es dato del ejercicio. Entonces, de acá ya podemos despejar. Tenemos este dato, esto es dato, y esta E es la misma que habíamos calculado anteriormente, es dato, ¿no? Entonces lo único que nos queda es despejar la resistencia R de acá. ¿Todo el mundo ya eso lo puede ver? Si todo el mundo lo ve, la resistencia esta a mí me dio 66,7 por 10 a la menos 3. ¿Y en qué mide las resistencias? ¿En qué unidad? Perfecto. Me Bien, meto un entonces, segundo, Lea. Va a ver que deberíamos hacer una aclaración del signo, ¿no? De esa corriente, del dato del amperímetro, porque la tomaste al revés. Vas a tener que imponerle al menos. ¿qué no da? Y la corriente circula para el otro lado, ¿no? Por la pila. Mm. Entonces, el dato Claro. de corriente que tenés vas a Claro. tener que imponerle un signo menos. Yo tenía una que queda pregunta negativo. con respecto a eso. Sí, ahí me acabo de dar cuenta de que da negativo la Si no- resistencia de negativo. Eso, No iba a tenía decir. el menos también no podría ir en lo del voltímetro. Tiene que ir en la corriente, ¿no? Porque esa malla que escribió Lea no tiene ningún sentido. Tener 3 términos restandos igualados a 0. Ahí es donde tiene que hacer ruido y nos tenemos que dar cuenta de que hay algo raro. Lean cuando lo escribió dijo, me quedó todo restando. Ahí no tiene sentido, Pero esto ¿no? es lo mismo. Claro, a mí lo que me hacía ruido es que dos caídas de tensión den una tensión positiva. Claro. Entonces, acá el amperímetro debería dar negativo, ¿no? No, en realidad yo le pondría, perdón, me meto yo también, el menos se Sí, lo sí. pondría a B2 menos B1. Eso es menos 2,97 volts. Claro, es verdad. Por el sentido de las corrientes. Sí, porque estás circulando al revés de la corriente, ¿no? Entonces, la malla Claro. la circulaste al revés. La malla la circulo como quiero, digamos, pero la circulación de la corriente, ahí sí, por ahí hay que tener algún cuidado, ¿no? Más allá de cómo circula en la malla, en realidad, la caída de tensión en las resistencias que están dibujadas tienen el signo al revés, digamos, o la corriente les debería dar algo negativo, no sé. Sí, hay. Ese es el Es tema, eso. ¿no? Que la corriente no la van a calcular, la tienen de dato. Entonces, al usarla, esa corriente tiene un signo menos. Porque está bien, podemos salvar la segunda, pero después va a ir a sacar la resistencia R grande de la de arriba. También va a haber que salvar lo de la corriente. Claro, lo que pasa es que el ejercicio, como no daba una circulación de corriente, tiene que darla, ¿no? Tiene que darla, o en realidad, como es un circuito simple, hay una pila y 2 resistencias, ya creo que todos más o Claro. menos se imaginan que la corriente va del borne negativo al positivo de la pila. Claro.
Si no, lo más lógico Claro, es demos vuelta a esa corriente y reescribamos esas ecuaciones. Así no nos hacemos tanto lío, no sé. O para no dale, marearlos a ellos. dale. Volvemos para atrás, entonces. Pero Esto no no borres todo, ¿no? existió. Yo no borraría todo. Cambiarle los signos, dejar las expresiones. Ah, es verdad. Oh, tiki, tiki. La corriente la circulo para el otro lado. La corriente, digo que va para el otro lado. Ahora esto lo circulo para allá. La circulación puedes dejarlo, Lean, dale vuelta a la corriente, ahí que la tenés en negro a la derecha. Claro, esta. Eso va a hacer que cambie las polaridades de las resistencias, solo de las resistencias. ¿Eso ven todos? Claro, en la ecuación quedarían negativas ambas. Ahí está. Una pregunta, ahí nos tiene que, como que nos tenemos que dar cuenta que si no la ecuación no da cero. En la malla tenés que darte cuenta, Pedro, de que estás sumando 3 términos negativos, porque las corrientes Claro. esas son un valor absoluto, ¿no? Y las resistencias son positivas y esa pila es una diferencia potencial positiva. Estás diciendo sumo 3 cosas negativas y eso me da 0, o sumo 3 cosas positivas y eso me da 0 y eso es raro, ¿no? Claro. Perdón, una pregunta. Ahí habíamos dicho que el dato de E, o sea, que a E lo tenemos como dato, pero ¿de dónde salió E? Lo habíamos calculado anteriormente acá. Es el mismo. Sí, es el mismo. Sí, sí, Ok, sí. ok. Sí, Gracias. pero con el nuevo sentido de circulación, no hay que ponerle un menos a las dos resistencias, y por R no sería menos, y por R también sería menos, si no, no te va a dar cero. A la derecha, digo. En la ecuación, Ahí va. ahí. Sí, sí que no llegó Lean todavía. Perdón. Para ver, no lo corramos tanto. ¿Mantenés el sentido, Lean? ¿El horario? El sentido de circulación, sí, El lo que iba a quieras. mantener, pero bueno, si no lo cambio. Como vos quieras. Circulo igual que en el sentido de la corriente. ¿Quieren que hagamos eso? Bueno, Circulamos así. Circulamos como circula la corriente. Entonces circulamos en este sentido, de acá. Me queda menos I por R grande más E menos I por R. Ahí está, ¿no? sí. Perfecto. Entonces, ahora vamos acá. Esto lo voy a borrar. No sé si está bien, pero vamos a volver a verlo. Bueno, vamos a circular este tramo, ¿no? El tramo entre 2 y 1, ¿sí? Vamos a circular en el mismo sentido de la corriente, entonces nos queda más E menos I por R. Y esto es lo mismo que decir, es final menos inicial, entonces es B1 menos B2. Entonces, esto me va a quedar para este lado, y ahí me queda. Ahí está bien. ¿Alguno se perdió con la corrección? Yo quiero saber si la manera entonces de elegir el sentido de cómo circula la corriente es mismo cuando planteamos la ecuación, ahí vemos si algo está mal. Esa sería como la técnica. Si Para que tenés, estamos equivocados. si tenés muchas mallas, Sara, las pones arbitrariamente y resolvés. Y la que te da negativa la supusiste al revés. Si tenés una sola malla, una sola pila, para mí hay Claro, que ir si tenés- directamente del borne negativo al positivo y ya es garantizado, ¿no? Claro. La corriente Piénsenlo en este sentido sí. en el contexto de lo que hablamos hoy de la potencia. Alguien tiene que estar entregando potencia. Si tengo una única pila, esa pila es la que está entregando potencia. Y para que entregue potencia, tiene que circular la corriente del
atravesando el borde negativo al positivo. No puede ir al revés. Si no, todos estarían gastándose la potencia que no le da a nadie. Claro, perfecto. Dejo que E sea positiva, que vaya menos a más. Claro, acá no hay duda de Bien. cómo tiene que circular la corriente, por esto que charlábamos hoy, ¿no? Al menos alguna pila tiene que estar entregando potencia, y acá hay una única pila, bueno, esa tiene que estar entregando potencia. Después está el otro tema, que es el tema del dato de la corriente. En este caso, el dato, que es la intensidad de la corriente, no está el sentido de circulación, bueno, no está el sentido de circulación porque es obvio. En un circuito más complejo, con más mallas, si hay un dato que es el de la corriente, en general está indicado cómo circula también. Justamente porque en un circuito más complejo, con más pilas, con más mallas, con más resistencias, no es obvio a priori, en todos los casos, darse cuenta cómo va a circular la corriente, con qué sentido va a circular la corriente. Entonces, en un problema en donde hay un dato que es la corriente, en general también, además de darnos la intensidad, nos dicen cómo circula. Acá no hacía falta por esto, porque uno podía analizar en este circuito sencillo cómo tenía que circular esa corriente. Buenísimo, sí, se entendió. Bárbaro. Bien, entonces lo único que me queda es saber el valor de la resistencia R grande, ¿sí? Entonces ya tengo todo. Si vamos de nuevo a la ecuación de la malla, teníamos que era menos I por R chiquita, más E menos I por R, y esto es igual a 0, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos R, ya tenemos I, tenemos E, y tenemos I de nuevo. Lo único que hay que hacer es despejar R, ¿sí? Entonces, la R a mí me dio 1,8 ohms. ¿Sí? Bien. Nada. Con respecto al error que recién tuve en vivo, se iban a dar cuenta de que iba a estar algo mal cuando la resistencia les haya dado negativa. Porque las resistencias sí o sí tienen que ser positivas, ¿sí? Eso significa que en algún lugar hay algún dato que le está faltando un signo menos, ¿sí? Por algún lado. Entonces, si no, no sé si queda alguna duda sobre el funcionamiento del voltímetro, amperímetro. Sí, yo tenía una. Ah, dale. No, sí, lo mío es corto igual. Que también para calcular la R grande podríamos haber usado una fórmula parecida a la que usaste arriba, ¿no? Como B igual I por R grande. Me gusta eso, sí. Si nosotros tenemos esto que está, esto está conectado, también la B, el voltímetro, también está conectado entre los dos bornes de la resistencia, ¿no? Entonces, esta B, además, también es, si circulamos en el mismo sentido que la corriente, no, pará porque me va a dar un signo negativo de nuevo. B1 menos B2. Final menos inicial. A ver, para. El tema son los siguientes. ¿Qué preguntaron, Lean? Preguntaron que, claro, o sea, el voltímetro está conectado también en paralelo a la R grande. Entonces, Pero está bien, B1 menos B2 es ir desde B2, desde 2 hasta 1, y ahí subís. Tenés I por R claro, acá grande. me queda I por R. ¿No? Sí. Si yo hago Que va a ser B1 menos B2, 2,97. claro, este es igual a 2,97. Bueno. Que no es una ecuación nueva, ¿no? Es linealmente dependiente con las otras dos. Por ejemplo, si acá, Sí. si acá despejan en la malla y este término lo pasan para este lado, nos queda que menos I por R más E es igual a I por R, que es lo mismo que acá. Menos I por R más E es igual a
y por R. Por esta B que tienen acá. Que es el voltímetro. ¿Se ve? Sí, gracias. No de nada. ¿Alguien más tenía una duda ahí? Sí, yo. No entendí también lo de cómo tomarse el sentido para usar el dato del voltímetro, digamos. O sea, el mismo que elegís para circular la malla o cómo. Yo acá tomé el mismo sentido que tomé la corriente. Como sabíamos que la corriente, por todo lo que lo que dijo Lau y lo que dijo Lucre, como tenemos un circuito que tiene una pila y dos resistencias, siempre sabemos que, o sea, en general, que la corriente va a ir desde el borne negativo de la pila al borne positivo, o sea, siempre va a tener este signo, este sentido de acá. Entonces, por eso por eso lo circulé en este sentido, ¿no? Recorrí desde 2 hasta 1, que es lo mismo que decir B1 menos B2, ¿no? Esta es la inicial menos final. Entonces tomé justamente ese sentido por el sentido de la corriente. Ah, ok. Pues sabía ok, que en ese genial. sentido la corriente iba a ser positiva. Si no, como dijo Lau, te lo van a tener que aclarar. Porque si no, a priori vos no podés saber. O sea, si tenés un circuito elemental como este que está acá, sabés que la corriente va a ir en este sentido que puse acá arriba, por un tema de que, bueno, siempre sabemos que va en este sentido, digamos, ¿no? Pero si tenés circuitos con otras cosas más locas, qué sé yo, si le conectan una pila acá, una resistencia acá, qué sé yo, y te dan datos de voltímetro y amperímetro, ahí sí capaz que te van a tener que dar una pista más del sentido que deberías tomar. Ah, ok, está bien. O sea que siempre como que tenemos que saber el sentido de la corriente para poder usar eso, ¿no? Digamos. Y sí, Hay un dato más escondido, no quiero sumar más ruido todavía, pero Lean tuvo una situación anterior a esta que era con la llave abierta. Con la llave abierta en donde el tester ya estaba conectado, midiendo ese voltímetro, perdón, estaba conectado y estaba midiendo 8,08 volt positivos. Y ese 8,08 volt era solo la fuente, porque no circulaba corriente ahí, porque la llave estaba abierta. Entonces, ya Lean del paso anterior sabe que el potencial en 1 es mayor que el potencial en 2. Porque en 1 está conectado el borne positivo de la pila, en 2 está conectado el borne negativo de la pila. Y ese voltímetro está solo midiendo la diferencia potencial de la pila con la llave abierta. Hice muchísimo ruido. Y la corriente, no, y la corriente va a ir hacia donde haya más potencial, entonces. Ahí no hay corriente, pues está abierto. Ahí no hay corriente. Claro, Después, pero después cuando la cerrás. cuando lo cerrás, la corriente va a circular del borne negativo al positivo de la pila para que esa pila te entregue potencia. Y existe una corriente y circula una corriente, porque es la única pila del circuito. Y vieron con la hoy potencia y vieron que alguien tiene que estar entregando potencia. Acá la única que lo puede hacer es la pila, es la única pila que hay. Perdón, Lucre, ¿Sí? yo tengo una duda, porque yo tenía, o sea, me acordaba de la teórica que habíamos visto que la corriente circulaba en el sentido que disminuye el potencial, En las pero... resistencias. Ok, ahí está. En las resistencias, Lo ¿no? Lau estaba, mostró en la me la clase estaba pasada, mezclando. en ese hágalo con mímica que hicimos con Lau. Lau les contó que en una resistencia, esa resistencia que hicimos un cilindrito, la corriente circulaba de más potencial a menos potencial. ¿Qué es ese más menos que ponemos en la resistencia, en los circuitos? Claro, o sea, acá en realidad le está ganando la pila, porque si, En potencial entre 1 y 2, ¿estás mirando, Nico? claro, Da más como, potencial la pila de lo que cae en la la resistencia, pila, sí, ahí está, claro. Gracias. no hay por qué. no sé si queda alguna duda más, si no, ya por mí estamos. Y así puede seguir Lu.
¿Se entendió cómo se conectan estos instrumentos? ¿Qué mide cada uno? ¿Cuáles son esas aproximaciones que hacemos? ¿Cómo podemos pensar esos instrumentos para su funcionamiento ideal? ¿Alguna duda, consulta, más allá de ese cambio del sentido de la corriente en el medio del ejercicio? ¿Quedó claro? Sí, sí, se entendió todo. Luego, ¿estás por ahí? ¿Tenés para mostrarles algo? Dejo Sí, de sí. compartir. Bueno, A ver, Ah, banquen, esto tiene que funcionar. Si todo sale bien, esto tiene que funcionar. Sí. Ahí ven, ¿se ve? sí, sí, se ve todo bien. Genial. Espera que me voy a pinear para que se vea grande. Ah, ahí lo te hizo Lucre. destaqué para todos. Bueno, todo lo que ustedes vieron de circuitos y bla, 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 ahora lo vamos a llevar, o sea, a lo que es la realidad, básicamente. Donde una resistencia ya no es más un serruchito, sino que una resistencia es esto. No sé si alguien que tengo que encontrar. Voy a hacer como los streamers que hacen así, que ponen la mano para que se vea, pero no estaría funcionando. Ahí se ve. Bueno, la resistencia es esto, tipo, tiene 3 linitas, ahí se ven, son las 3 linitas rojas. A ver. Bueno, tiene 3 linitas rojas, que las linitas de color lo que significan es el tamaño de la resistencia. O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen que ir a comprar determinada resistencia a la ferretería o a algún lugar determinado, ustedes van a ir y van a buscar una resistencia de determinado tamaño y para ver, saber cuál es el tamaño correcto, ustedes tienen que mirar esa regla de los colores, que si la buscan en internet, nada, les dice, por ejemplo, es una gama de los colores como los del arco iris que van en crecimiento y te van diciendo los tamaños de las resistencias y nada, con eso vas y compras y sabes si te están vendiendo bien o no te están vendiendo bien, básicamente. Y nada, después lo que vendría a hacer esto que está acá, esto es lo que se llama un protoboard, que el protoboard es básicamente lo que tiene, acá tenemos otro que está vacío, más fácil, lo que tiene son distintas pistas, donde todas las pistas, o sea, todo lo que vendrían a ser las 2 hileras de la derecha, o sea, las 2 columnas estas de las derechas, están interconectadas, que es para poner donde se pone lo que vendrían a ser las tensiones de las pilas. Por ejemplo, en el ejercicio que ustedes vieron, que tenían esa pila E, se conectaría en una de las, en una de las hileras, se conectaría la parte positiva y en la otra la negativa, y después con eso se podría alimentar un circuito. Y después en el caso de lo que vendrían a ser las partes del medio, lo que tenemos es que lo que vendrían a ser todas estas filitas, estas están interconectadas entre sí. Creo que este está roto. Ah, está, mira. Este protoboard está roto atrás y se ve como acá tenés todas las pistas conectadas en columna y en el medio están las filitas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer el circuito. Vamos a ver un circuito bastante básico y vamos a ver lo que es esto que está acá, es lo que ustedes vieron recién con Lean, que es un tester, un voltímetro. Es lo mismo. En la facultad creo que los que están miden tensión, si mal no digo, Lucre, corregime, creo que miden tensión en Diferencia de continua y en potencial, creo que no alterna. sé si hablaron de tensión todavía. Ay, ¿no saben lo que es tensión? No, es diferencia de potencial, es lo mismo, pero... Bueno, diferencia de potencial. Ya Diferencia- incluimos la palabra tensión, voltaje. Gracias. Ah, Como ok, perdón, como perdón. toda una terminología análoga que tiene que ver con esta Ok. parte de la materia. Ah, perdón. Ok, Ah, entonces sí, igual está bien, Lea. mide tensión y algunos en particular, por ejemplo, miden lo que es la resistencia. Por ejemplo, esa resistencia que yo les mostré, que es la de rojo, 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 es de 2K2, o sea, es 2200 ohms. Y si nosotros vamos al tester, creo que ahí se ve, si vamos a la perillita, a la parte donde se mide resistencia, podemos ver si esto funciona. Puede salir mal. Que aproximadamente, ahí están los 2K2. Uy, ahí no están más. Pero ahí están los 2K2 de resistencia. Que con eso se puede medir lo que son las resistencias para ver si efectivamente está bien. Pero bueno, nada, vamos a hacer lo interesante. Acá
esta parte, o bien esta parte, todo esto que está acá, me da los 5 volts que yo voy a poner como una pila, que eso lo voy a conectar con una resistencia en serie, y esa resistencia va a estar en serie con 2 que están en paralelo. Entonces, o sea, no sé si alguien de los que tiene la tablet para dibujarlo quiere hacer, es una pila con una resistencia en serie con esas dos en paralelo. Que básicamente es... ¿Dónde están? Acá. Esta es acá tengo la colección de la pila, este cable naranjita que ustedes ven ahí. Esta es la primera resistencia y estas 2 chiquititas son las que están en paralelo. Y este cable azul es el que lo conecta con el negativo de la fuente. En la columna de más afuera conecté el positivo y en la del más adentro conecté el negativo. Entonces, nada, vamos a medir a ver qué nos dice el tester de la diferencia de potencial conectándole 5 volts con estas resistencias. Que si quieren, ustedes se pueden armar el circuito y fijarse cuánto les da. Es un circuito bastante pavo, donde tenemos 3 resistencias y la pila, y pueden calcular cuánto les da la caída de tensión en la resistencia grande. Bueno, en mi caso me da 4,56. Fíjense que yo conecto el borne. Importante. El tester tiene 2 bornes, que es lo que estuvieron viendo con Lean hoy. Ponemos uno en una punta donde queremos medir, que es el rojo, donde a mí me interesa conocer el potencial, y el otro el negro, que es lo que vendría a ser como una referencia a partir de donde se calculan las tensiones. Entonces, fíjense que ahí nos da 4,56 volts, y si nosotros hacemos al revés, que es lo que estaban discutiendo hoy, que Pampi en un momento dijo que había que ponerle el negativo a la tensión, fíjense que si invertimos los bornes, nos da con un menos en el tester, que es como que estamos haciendo las cosas al revés, la circulación al revés. Bien, eso por un lado. Y ahora vamos a hacer lo otro, que es lo más divertido. Vamos a hacer un símil amperímetro. Ok, esto que ustedes ven acá, eso lo vamos a sacar porque no pasa nada. Esto que ven acá, no sé si alguno sabe lo que es, probablemente lo conozcan, es un botoncito, ¿sí? El botoncito lo que vendría a hacer es la llave. Entonces, cuando nosotros apretamos el botoncito, directamente se cierra el circuito. Por ejemplo, si nosotros apretamos el botón, ven que ahí se prende el LED, este LED, que lo que hace es, lo que pasa es que cuanto más corriente circula, más fuerte se va a ver el color del LED, digamos. Entonces, lo que yo hice fue armar un circuito con la misma pila de los 5 volts, una resistencia que es variable. ¿Alguno sabe lo que es una resistencia variable? ¿Nadie? Que podés Ok. cambiarle el valor, supongo. Exacto, bien. Una resistencia variable es, imagínense como que tienen un aparatito chiquitito que tiene un rango de valores de resistencia. Entonces nosotros giramos una perillita y cuando giramos la perillita va a cambiar el valor de la resistencia que estoy poniendo en ese circuito. Entonces va a generar cambios en las corrientes que circula. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, fíjense que ahí tenemos el LED con una luminosidad que ustedes, o sea, la ven. Pero fíjense qué pasa si ahora, esto es todo muy rústico, vamos a disminuir la resistencia. Tengan paciencia porque es complicado hacer girar esto. Pero fíjense, ¿ven cómo va aumentando la luminosidad? Entonces, ¿eso qué me implica? Que si yo tengo mayor luminosidad, ¿qué está pasando con la resistencia en el circuito? ¿Es mayor o es menor? Es mayor. Si yo aumento, si mi ¿Que resistencia, aumenta? o sea, aumenta la luminosidad, si aumenta la luminosidad, aumenta la corriente. Si tengo mayor Ok. corriente, Tiene que es ser porque menor la tengo... resistencia. Bajó la resistencia. Claro, exacto. Entonces, fíjense que ahí yo tengo una resistencia más grande que la resistencia que tengo ahí. No le quiero dar mucho más porque no sé hasta dónde va y tengo miedo de quemar el puerto de la computadora. ¿Y lo que estás girando, qué es? Lo que estoy girando es, a ver, lo vamos a sacar, total, ya lo mostré, es esto. O sea, es como es una resistencia, esto es una resistencia variable que tiene 3 patitas, ¿sí? Entonces, cuando vos vas y comprás, vos comprás una resistencia variable entre determinados valores. Entonces, cuando vos lo conectás al circuito, vos decidís qué patitas tomás. Por ejemplo, si el rango de tu resistencia es entre 100 y 10K,
o sea, entre 100 ohms y 10K de ohms, vos vas a empezar a generar o sea, vas a girar esta perillita blanca que está acá, y cuando gires la perillita blanca vas a empezar a variar la resistencia. Entonces conectás las ok. patitas como si fuese una resistencia normal, o sea, imagínate, esta resistencia normal tiene dos patitas. Entonces, en esta variable le conectás 2 patitas, y según donde vos pongas tu perillita, por así decirlo, es el valor de resistencia que vas a estar imponiendo en el circuito. Ah, ok, no sabía eso. Eso es un resistor variable. Y nada, cuanto más, cuanto más chica es la resistencia, más corriente vas a imponerle al circuito, entonces más fuerte va a ser la luminosidad del LED, que se podría usar como un amperímetro, ¿no? O sea, fíjense que el LED podría ser lo que vieron con Lean hoy del amperímetro, que cuanto más grande es más chica es la resistencia, más luz tiene, entonces más corriente circula. Una pregunta, capaz nada que ver, pero ¿tiene algo que ver con los dimmers de las luces? Los No sé, dimmers de pregunto, las luces. me hizo acordar a los dimmers tipo que aumentan, tipo, no sé, para el living, ponele, que girás la perillita y como que aumenta la intensidad de la luz. Creo que ¿Funciona sí, así? creo que tiene que ver con eso. No estoy del todo segura, pero asumo que sí, No, porque el funcionamiento es el Supongo. mismo. ¿Mm? Asumamos. ¿Crees? Asumamos que sí. Yo no sé si esa perillita controla una resistencia como esta que está girando Lu, o esa perillita controla la corriente que permite pasar y por eso te cambia la intensidad de la luz. De ignorancia, no tengo idea. Pero No, sí, yo el tampoco. fenómeno es Algo algo controla. parecido. O sea, está bien que te haga acordarte, a recordar a eso. Ah, genial. Igual, perdón, ¿cómo se controla la corriente sin o sea, sin una resistencia? No, Cosas con transistores, pero cosas que no se Sí, ven en esta materia, me parece. no se ven en esta materia. Ah, ok, ok. Gracias. O sea, son más cosas o sea, son cosas de circuitos que no tienen que ver con esto, pero sí puedes controlar la corriente. Genial, gracias. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta o quiere ver algo de este circuito que es bastante básico. Si no, Lucre, o algo que quieras decir, Lucre, algo No, que yo había quieras que empezado a muestre de dibujar el esto. circuito, pero fuiste una velocidad, el primero que estabas mostrando fuiste una velocidad que no llegué ni a dibujarlo en la tableta, así que ni lo mostré. Ah, ¿querés que lo comparta? Tengo la simulación del circuito ese, si no. No sé Para si ver ellos qué queda entendieron. parecida. Esta discusión que estábamos teniendo con Lean, con Lau también, de la diferencia potencial es B1 menos B2, que Lean, que por ahí que podemos cambiar el signo, ¿no? Quedó claro que en realidad el instrumento, este voltímetro, nos daría ese sentido, ese más o menos del potencial, porque hay dos puntas, una negra y una roja, y esa negra es como el punto de referencia. Yo desde ahí mido el potencial. Desde ahí pongo el 0, de alguna forma, y mido cuánto potencial hay en la punta roja. Si el potencial aumenta, será un número positivo, si el potencial disminuye, será un número negativo. Quizás lo más fácil, tenés ahí la fuente, es medir esos 5 volts que te está dando la compu, ¿no, Lu? Pues si los medís Sí, a bien, ver te da 5 positivo, y si no, se da a menos ver si 5. sale. ¿Se ve algo? No sé. Esto está midiendo, ¿no? Ah, ¿Lo sí, me está tenés? viendo, pero no sé si va a medir bien porque los tengo a la salida del Arduino y. Y a la entrada del coso, Ahí está, mira. ahí estamos. Ahí está entregando 5,069, creo. Porque lo estoy viendo al revés. Sí, sí, Y si sí. lo pongo al revés. Menos Aparece el menos 5,070. adelante. Que lo que estamos haciendo es invertirle claramente. Fíjense que el rojo es los 5 volts y el blanco es lo que vendría a ser el negativo de la pila. Y tengo los bornes invertidos, midiendo ahora. Pero si pongo rojo con rojo y blanco con negro, da positivo. Bueno, ahora no mide nada. Pero ahí da positivo. ¿Alguna duda, consulta? Sé que esto es medio cualitativo, solo para que lo vean, se lo imaginen, conozcan algo, ya que no vamos a los laboratorios, ya que no vamos a poder.
ir a hacer ningún tipo de medición, ni ver cómo es un tester, ni conocer una resistencia en persona. Bueno, pero lo pudieron conocer virtualmente. Y si no, por videos de YouTube. Si son electrónicos, seguramente en algún momento se van a Sí, se va. Si hay electrónicos, van a tener que usar todo esto. Van a conocer todo esto, básicamente. Bueno, si no hay duda, hacemos un ejercicio, ¿les parece? ¿Uno más? Se les acabó la diversión. Esto estaba divertido. Tendrían que haber aprovechado, tendrían que haber aprovechado. Bueno, pero voy a ser buena, miren, voy a hacer un ejercicio de la guía. Creo que no hago ejercicio de la guía desde la segunda semana, primera semana. Les propongo que hagamos juntos entonces este ejercicio. Es el 12 de la guía. Es un ejercicio en donde hay una porción de circuito, ¿sí? Una porción de circuito de esta forma, un triangulito, en donde entran 2 amperes, ¿sí? Acá tendremos... ¿Qué tenemos acá? ¿Qué hay acá? Un nodo. Un nodo, ¿no? Tengo un nodo en A. Un nodo en A que podría pensar que salen 2 corrientes, ¿no? Una corriente, no sé, la llamo I1, I2. Y uno sigue acá, en B. Hay otro nodo, ¿no? ¿Sí? En donde Sí, sí. vendrá esta corriente I1 y vendrá alguna corriente de esta rama. Esta corriente que estoy dibujando ahora, ¿será la misma corriente I2? En otras palabras, C, ¿será un nodo? Yo podría preguntar qué es ese chirimbolito que hay ahí, ¿no? ¿Lo conocen ya? ¿Puede ser que sea tipo que está conectado a tierra? Exacto, eso significa que hay una conexión a tierra. ¿Sí? Esto es una conexión a tierra. ¿Alguien sabe qué significa tener una conexión a tierra? Puede aparecer ese simbolito, o puede aparecer algo así. Significa determinar una referencia, ¿no? Un nivel de referencia de 0 voltios, ¿no? Exacto, Normalmente. como dice Luca, la conexión a tierra me va a dar un valor de referencia al potencial. El potencial en la tierra va a ser 0. 0 volt. O sea que yo en un circuito, o en un tramo de circuito como este, podré decir cuánto vale el potencial, no sé, por ejemplo, en el punto A, en B, en C o en cualquier posición. Voy a poder decir porque sé dónde está la referencia, ¿sí? Entonces no tendré que ver, además de poder calcular diferencias de potencial, podré calcular el potencial en alguna posición. Porque tengo la referencia. Mi referencia está en la Tierra. ¿Se podrá ir corriente a la Tierra? ¿O venir corriente de la Tierra? ¿Podrá esa conexión en C ser un nodo o no ser un nodo? ¿Qué creen? No, es una referencia nomás. Luca me dice no, solo es una referencia, la conexión a Tierra es una referencia nada más. Y si yo, Y se conecta a otra, sí. Sí, y sí, si sí, conecto otra. otra, sí, Otra me dice tierra. Nico. O sea que si en mi circuito tengo más de una conexión a Tierra, podría circular corriente entre esas 2 conexiones, por ejemplo. Claro, pero es como conectarlas con un cable, digamos. O sea, no es que se va la corriente. Exacto. Voy a hacer algo genérico, no sé.
no me importa. Pero algo así. Un circuito. Pilas, resistencias. No lo voy a resolver. Y acá hago una conexión a tierra. Si acá, por ejemplo, hago una conexión a tierra, podré pensar que estas dos conexiones a tierra están conectadas, que hay un cable imaginario, que no existe en realidad, que me une esas tierras, porque la tierra será una gran tierra, ¿no? Es una sola cosa, y como tengo un potencial 0 acá, un potencial 0 acá, podré unirlo con un conductor ideal, o pensar que está unido con un conductor ideal, que va a ser una gran equipotencial de potencial 0. Y por esta conexión imaginaria que estoy haciendo, podría circular corriente. Podría estar saliendo corriente en uno y entrando corriente en el otro. La misma corriente. Es decir, podría irse corriente de mi circuito, pasar por toda la Tierra y volver. Pero si tengo solo una, ¿sí? Por ejemplo, tacho esta no existe más. Ahora solo tengo esta, ¿sí? No voy a poder unir una con otra. Y por acá no se va a poder escapar corriente. ¿Por qué no se va a poder escapar corriente? ¿Se acuerdan que estamos trabajando con corriente continua, una corriente que no depende del tiempo y que además es estacionaria? Una corriente que me dice que la carga punto a punto se conserva, punto a punto tengo la misma cantidad, no hay acumulación ni desacumulación de carga. Si yo tengo una sola tierra y permito que por esa tierra se vayan cargas, es decir, que circule corriente, estaría perdiendo cantidad de cargas dentro de mi circuito, estaría desacumulando cargas de mi circuito. Entonces, no, por acá, si hay solo una tierra, no hay corriente. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Vuelvo a nuestro circuito. Este circuito triangular, esta porción de circuito en donde esquematizada tengo una única tierra. ¿Qué hago? ¿Será un nodo o no será un nodo? Tendré que mirarlo con cuidado, porque hay una información acá y habla de una porción del circuito. Yo no tengo un circuito entero. No tengo información de la otra parte del circuito. Entonces, en la otra parte del circuito podría existir o no otra tierra. Pero C no sería un nodo en caso de que haya otro circuito. O sea, acá no. Ojo, si tengo dos tierras en mi circuito, podría tener una circulación de corriente entre esas dos tierras. Claro, o sea, C podría ser un nodo en ese caso. C podría ser Pero un acá nodo. no. Pero ojo, Tendríamos que suponer que sí o no. pero por la ojo, porque duda. acá tengo un pedazo de circuito. Yo no estoy viendo el todo. Ah, entonces sí, tiene que ser un nodo. Pero tengo información extra, ¿no? Estoy viendo que están entrando 2 amperes y saliendo 1 amper. Si vuelvo a pensar que estamos en corriente estacionaria y que no hay acumulación o desacumulación de carga, ¿qué pasa con esa tierra? Se está llevando. Tiene que estar saliendo, ¿no? Tiene que estar saliendo una cantidad de corriente, ¿no? Porque entran 2 amperes, sale 1 amper, se está acumulando a 1 amper. Si yo no permito que por esta tierra se esté yendo 1 amper. ¿Se ve cómo lo miro? Porque en el circuito entero no se puede acumular carga y en ninguna porción del circuito se puede acumular carga. Pues estoy en corriente estacionaria, punto a punto, en cada lugar del circuito no se puede ni acumular ni desacumular carga. Entonces, si entran 2 amperes, saldrán 2 amperes. Si sale 1 por el nodo B, tendrá que salir 1 por la tierra, ¿sí? Ese mismo amper que entrará en alguna otra parte del circuito que no lo tenemos esquematizado. ¿Se ve? Sí, sí. ¿Podría ser también que tenga que en algún momento entrar por tierra alguna corriente? Ponle que si en vez saldrían 3 amperes, quiere decir que tiene que entrar. Sí, por sí, C. sí. Ah, ok, es lo mismo. Sí, lo que hice para sacar es... Voy acá. Lo que hice para sacar esta es pensar que
acá no hay una acumulación, ¿no? Puedo pensar en que tengo una caja negra. Todo lo que entra tiene que salir. Entran 2, sale 1, tiene que salir 1 más. Si hubiese sido al revés, si entraba 1 y salían 2, tendrá que entrar 1 por acá abajo. Perfecto. Entonces C también es un nodo. Y esta corriente será una I3. Yo lo tengo que plantear. ¿Qué tengo que plantear para resolver este circuito? Ya habiendo conocido a la Tierra, habiendo discutido qué pasa con esa Tierra, qué puede pasar y qué no puede pasar. Ya decidí incluso direcciones de circulación de esas corrientes, porque las puse ahí. Todo de izquierda a derecha. ¿Cómo sigo? ¿Cómo resolvemos este ejercicio? ¿Cómo lo resolverían? Hay que calcular corrientes en cada rama y diferencias de potenciales después. Y ahora plantear los nodos. La suma de las corrientes entrantes menos las corrientes salientes. Bueno, ¿me ayudan? ¿Me dicta alguien los nodos? Nodo A, empecemos por el primero. ¿Qué planteo en el nodo A? 2 amperes. 2 amperes. Menos I1, menos I2. Menos I1, menos I2. Igual a 0. Igual a 0. ¿Sí? ¿Todos ven eso? Están entrando 2 amperes al nodo, están saliendo tanto I1 como I2. Entonces, a lo que entra le pongo signo positivo, a lo que sale signo negativo. Hacemos lo mismo en B. ¿Qué corriente entra a B? I1 más I3. Menos 1 ampere, igual a 0. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Y me queda la de C. A C llega I2. Sí. Y salen I3 y 1 ampere. Estamos, tenemos todos los nodos escritos. ¿Qué nos va a faltar escribir ahora? Una malla. Una malla. Yo todo. Voy a amontonar un poco. Porque... Una pregunta. Sí. ¿Acá no podríamos ver las ramas? Así hacemos como esa ecuación que vimos hoy en la teórica. ¿Podríamos o no? ¿Ver las ramas en qué sentido, Pedro? Claro, porque me pareció raro que vimos la ecuación, pero después cuando nos pusimos a resolver un ejercicio directamente sacábamos tipo, cuántas mallas había, ¿se entiende? Como que creo que el sentido de eso que habíamos visto era ver las ramas, entonces ponías... Un segundito. Sí. Claro, eso por ahí para ahora, para ver cuántas ecuaciones de mallas, podríamos decir que si hay 3 ramas, le restamos Claro. 3 nodos, entonces solo tendríamos que plantear una ecuación de malla. Claro, Para sí, eso digo. ahorrar. O sea, ¿por qué no vemos las ramas primero, antes de las mallas? O sea, igual es una pregunta nomás, porque eso no lo había entendido. Bueno, miremos, ¿cuántas ramas hay? ¿Cómo definieron ramas? Como corrientes, ¿no? ¿Sí? Tendré una rama, a ver, hay una rama entre 2 nodos, siempre. Tengo una rama está entre 2 nodos. Y por esa rama va a circular una única corriente. Entonces por ahí me dijeron, hay tantas ramas como corrientes. O hay tantas corrientes como ramas. ¿Sí? Tengo nodos, tengo 3 nodos. ¿Sí? Ya vimos que hay 3 nodos. Tendré una rama entre el nodo A y el nodo B. Tendré otra rama entre el nodo B y el nodo C. Tendré otra rama entre el nodo B y el nodo A. O sea que tengo 3 ramas. 3 ramas en donde en cada una de estas ramas circula una única corriente. Entre A y B circulará I1,
entre A y C circulará I2, y entre C y B circulará I3. ¿Se ve que tengo 3 ramas? Pedro era quien me preguntaba lo de las ramas. Sí, sí, sí. Después sí, seguro que Lau les contó, yo no lo suelo usar, pero es nodo -1, ecuaciones de nodo, Te queda rama menos nodo más 1. y después te queda ramas menos nodo -1, o sea que me queda menos nodo más 1, como ecuaciones de malla. Era eso. Sí, Entonces tengo que escribir una única malla. Con una malla me alcanza para resolver el circuito. claro. Y nodos me Claro, está no, era sobrando. eso nomás. Y de nodos me sobra una ecuación. Yo escribí los 3 nodos, pero hay una de esas 3 ecuaciones que es linealmente dependiente de las otras 2, y ni siquiera me sirve. ¿Se ve? ¿Se entiende el aporte de Pedro? Pero de manera genérica hay que escribir tantas ecuaciones, o sea, miro la cantidad de nodos, tengo que escribir todos menos 1, porque hay uno de los nodos que va a ser linealmente dependiente, y después tendré que fijarme entre la cantidad de ramas que tengo y esa cantidad de ecuaciones que tengo escrita de nodo, cuántas me están faltando de malla para resolver la cantidad de incógnitas que tengo. Las incógnitas acá son las 3 corrientes que circulan por esta porción del circuito. ¿Qué malla escribo? Tengo que escribir una malla. ¿Qué malla escribirían? Podríamos arrancar en A, dar la vueltita hasta B, C y de vuelta a. No. 6 de vuelta A, o sea que hago esta malla. Pongo signos, pongo los más menos en las resistencias y en las pilas, así nos ayudan para hacer la circulación. La corriente acá está pasando por la resistencia de izquierda a derecha, está pasando de más potencial a menos potencial. La pila, patita larga positiva, patita chica negativa. Sigo, acá la corriente pasa de abajo hacia arriba, o sea que pasa de más potencial a menos potencial. En esta resistencia pasa en esta dirección, más potencial, menos potencial, patita chica negativa, patita grande positiva. ¿Estamos de acuerdo con los signos que puse? Sí, 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 sí. Escribo la malla entonces. Me dijeron a partir de A, o sea que lo primero que encuentro es esta resistencia de 1 ohm. Voy de más a menos, o sea que tengo menos la corriente 1 por 1 ohm. Sigo, me encuentro con la pila de 10 volt, que paso de más a menos, o sea que tengo menos 10 volt. Llego a B, sigo, paso por la resistencia de 5 ohm, de menos a más. O sea que tengo más la corriente que circula, que es I3, por 5 ohm. Sigo, llego a C, sigo, paso por la pila de 20, de más a menos, o sea que me quedan menos 20 volt. Sigo y paso por la resistencia de 3 ohm, de menos a más, o sea que tengo más y 2 por 3 ohm. Y llegué hasta A, o sea que esto es igual a 0. ¿Se ve? ¿Se entienden los sentidos? ¿Se entienden los signos de esta ecuación que escribí? Sí. Y estamos, ¿no? Con esta malla y 2 ecuaciones de nodo. No sé, tomo estas 2
Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. ¿Deberíamos poder resolver? ¿Resuelven el Sí. sistema de 3×3 y me dicen cuánto vale cada corriente? Os dejo 5 minutitos para que hagan la cuenta. Si alguno está con duda, consulta, aprovecha. Si algo no se entendió. Puede ser que den I1 igual a -2, I2 igual a 4, I3 igual a 3. Y 1 igual a -2 amperes. -2,1, sí. Bueno. Y 2. 4,1. Y 3. 3,1. No estoy seguro, lo hice con la calculadora así rápido, pero despejando de cabeza, así que no sé si despejé bien, pero... Ok. Esperemos a ver si alguien más llega a algo. Yo les voy a contar que casi todas las calculadoras resuelven sistema de 3×3, ¿no? Así que con armar la matriz y metérsela a la calculadora da el resultado. A mí también me dio lo mismo. Ok. Bueno, y cumplen, haciendo la suma y restas, cumplen la ley de nodos, así que tiene pinta de estar bien. ¿Tiene pinta de estar bien? Sí, a mí también me dio lo mismo. Buenísimo. O sea que tenemos, hay una de las corrientes que elegí mal el sentido, ¿no? Esta corriente I1 que nos dio negativa significa que acá esta corriente I1 no está circulando en esta dirección, sino en esta, ¿no? ¿Se acuerdan eso? Si la corriente nos daba negativa, el sentido de circulación que habíamos propuesto era el contrario. Entonces tengo las tres corrientes. El ejercicio pide calcular las corrientes y la diferencia de potencial entre los puntos. ¿Sí? Diferencia de potencial entre A y B, entre A y C, entre C y B. Eso se lo puedo dejar para que lo calculen, ¿no? Diferencia de potencial, ya saben calcular, ya saben de dónde salgo hasta dónde llego, es final menos inicial, y que tendré que recorrer la malla sabiendo los signos, ¿sí? Es dónde aumenta y dónde disminuye el potencial. Ojo, cuando hagan eso, que si di vuelta la corriente, estos signos en las resistencias también se me van a dar vuelta. Entonces, o calculan la circulación, calculan la diferencia de potencial. En la primera, en el primer esquema que hice, ese en donde la corriente va de izquierda a derecha y la resistencia tiene más potencial a la izquierda que a la derecha, y el valor de la corriente es negativo, o hacen un nuevo esquemita
con la corriente tal cual como circula, que es de derecha a izquierda, y le dan vuelta la polaridad, o acomodan también la polaridad de la pila no, de la resistencia. ¿Se entiende mi aclaración? Sí, sí. Perdón, Lucre, ¿lo puedes repetir? Lo que digo es, ojo, solo tener cuidado, ¿sí? Porque yo propuse un sentido de circulación de la corriente, hice las cuentas y me di cuenta que la corriente 1 circula al revés. No va de izquierda a derecha, sino que de derecha a izquierda. Si yo vengo resolviendo el ejercicio, ¿sí? Y escribo todas las diferencias de potencial que me está pidiendo, lo más probable es que yo las escriba con esa corriente I1, con esas polaridades que le puse al circuito, ¿sí? Y venga. Y cuando voy a poner los números, si lo hice de esa manera, esta corriente va con el signo negativo para darme las diferencias de potencial. ¿Sí? Porque las expresiones las escribí con esta polaridad, con el más adelante, el más a la izquierda, el menos a la derecha, en esa resistencia. Si vengo con todo este mismo esquema, si no, me paso, digo, bueno, terminé de encontrar las corrientes, vengo acá, digo, ok, ahora tengo mi corriente I1 que va para allá, mi corriente I2 que va para allá, y mi corriente I3 que va para allá. Y vuelvo a pensar las polaridades, no todas, sino de esa rama en donde la corriente se dio vuelta. Ahora tengo más acá y menos acá. Y sobre este esquema escribo las diferencias de potencial. Y sobre este esquema, cuando reemplace, esta corriente es positiva. Solo para no hacer lío, ¿no? Si yo uso el sistema de ecuaciones anterior, esa corriente le puse un 1 de más acá. Eran 2, 4 y 3, ¿no? Sí. ¿Se entiende lo que aclaro? Uno de los chicos, lo que me preguntó, no mira el nombre. Sí, perfecto. Nico. Gracias, Lucre. Y digo, dejo los potenciales para que los calculen, los calculan, cualquier cosa consultan por campus o en la clase que viene, porque me quiero meter en la última parte de este ejercicio que me dice, indique por qué no puede realizarse, en este caso, un balance de potencia. Bueno, y muestre como lo dice como en el ejercicio anterior de la guía. Y yo pregunto, ¿puedo hacer un balance de potencia acá? ¿Puedo calcular las potencias entregadas, las potencias disipadas, las potencias absorbidas? Hoy aprendieron a calcular potencias, ¿no? Puede ser porque esto es una parte de un circuito. O sea, como que le falta algo. Le falta lo que entra y lo que sale. Le falta lo que está más allá y más allá, ¿no? Exacto, como dice Julieta, creo que era. El balance de potencia solo se puede hacer en un circuito cerrado, en un circuito que está completo. Esto es una porción, un tramo, una partecita de mi circuito. ¿Sí? Entonces yo no puedo plantear un balance de potencia en lo que es solo una parte de un circuito. Necesito tener el circuito completo para que ese balance sea igual a 0, ¿sí? Para tener tanta cantidad de potencia entregada igual a tanta cantidad de potencia disipada y consumida. Hablo de potencia, hablo 3 tipos de potencia, y acá hice 3 flechitas. Yo digo, tengo potencias entregadas, que en este caso, ¿quién entrega potencia? En este caso, en este ejercicio. Ambas pilas. Las dos pilas, ¿no? Por ambas pilas, la corriente está circulando del borne negativo al borne positivo, o sea que las dos pilas están entregando potencia.
Si yo hablo de potencia consumida, ¿hay alguien consumiendo potencia? Cuando hablo de potencia consumida, hablo de tener pilas en donde la corriente circule de su borne positivo a su borne negativo. Acá dijimos que teníamos las dos pilas, la de 10 volt y la de 20 volt. Acá no tengo ninguna, ¿no? Hay dos pilas en esta porción del circuito, las dos pilas están entregando potencia. Y lo último que me falta es pensar en potencias disipadas. ¿Quién disipa potencia? Las resistencias. Resistencias. ¿Importa cómo circula la corriente en la resistencia? ¿O todos disipan? No, todas disipan. Perfecto, todas las resistencias disipan potencia. Si quiero escribir las expresiones, puedo calcular, más allá de no poder hacer el balance, sí puedo calcular cuánta potencia entregan estas dos pilas y cuánta potencia disipan todas las resistencias que tengo en este tramito de circuito. ¿Cómo calculo la potencia entregada por esas dos pilas? ¿Cómo se calcula la potencia entregada? La intensidad Sí, por la variación de la diferencia potencial, perdón, de la pila. va a ser la corriente que está circulando por la pila, por la diferencia de potencial de la pila, la sumatoria, ¿no? Acá tengo dos pilas. La pila de 10 volt, por la cual circula I1, y la pila de 20 volt, por la cual circula I2. En ambas pilas ya vimos que pasa del borne negativo al positivo. Entonces será I1 por 10 volt más I2 por 20 volt. ¿Alguien me hace la cuenta? ¿Y la potencia? 103. Perdón, ¿cuánto? 103. ¿Unidades? Watt. Ok, tengo 103 watts de potencia entregada por esas dos pilas. Y para calcular la potencia disipada en las resistencias, ¿cómo se calcula? No se los contó la hoy. El potencial al cuadrado sobre la resistencia de cada uno. O sea, la sumatoria, como antes. La corriente al cuadrado, ¿no? Ah, lo mismo. Claro. Voy con las dos expresiones. Así ven que es lo mismo. ¿Sí? Igual. O Sí, hago sí. la diferencia de potencial de cada resistencia al cuadrado sobre el valor de la resistencia y la sumatoria sobre todas, o hago la corriente que circula por esa resistencia al cuadrado por la resistencia. Uso la que tengo más a mano, ¿no? Y en realidad acá en el medio está ohm, porque sé que la diferencia de potencial en una resistencia va a ser la corriente que circula por la resistencia multiplicada por la resistencia. Lo voy a escribir en función de las corrientes, porque las diferencias de potencial ni siquiera las calculé todavía. Entonces tengo I1 al cuadrado por un ohm, más
y 2 al cuadrado por 3 ohm. Bueno. Más, y me queda I3 al cuadrado por 5 ohm. Bueno. Ya está, ¿no? Tengo 3 resistencias nada más. 1 ohm, 3 ohm y 5 ohm. ¿Alguien me hace la cuenta? ¿Se ve cómo escribirlo? Me dio 102,89 watts. Sí, a mí también. Cercano, ¿no? Cercano, pero distintos. Justamente porque como no puedo hacer un balance de potencia, no puedo garantizar que la potencia entregada por las fuentes sea igual a la potencia disipada. Bueno. Le agrego toda. Estas las llamé consumidas. Sí, este es el balance. Potencia consumidas acá, si quieren lo pongo, pero no tenemos en esta parte del circuito. Sí, los números quedaron bastante cercanos, podría pensar que es algún error de redondeo, pero no. Acá el balance no tiene por qué cumplirse, porque no estoy con un circuito que esté completo, no tengo un circuito cerrado para plantear ese balance. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, consulta? Hasta acá, entonces, lo que quería hacer del ejercicio 12, ¿les quedan las diferencias potencial para calcular ustedes? Y la guía 3 se puede hacer completa. La clase que viene vamos a hacer algún ejercicio más y ya arrancamos con la guía 4. En la mitad de la clase, miércoles hacemos mitad y mitad. Algún ejercicio de la guía 3 o de los temas de la guía 3 y algún ejercicio ya con los temas de la guía 4. Así que el fin de semana se ponen al día, vayan avanzando con la guía 3. Y por mí, Bueno, estamos. Si hay dudas, consultas, acá me quedo. No se olviden que el domingo cierra la entrega del ejercicio obligatorio, a última hora. Y no mucho más. Nos vemos. Ok, Gracias, perfecto. Lucre. Gracias, Chao, chao. muchas gracias.